Buen día. Vamos a tratar tres temas importantes que se encuentran contemplados en el Código Civil venezolano con respecto a los contratos de sociedad, los contratos de obra y el mandato. Comenzamos con los contratos de sociedad. Los contratos de sociedad se encuentran contemplados en el artículo 1649 del Código Civil. Los contratos se convienen entre dos o más personas que celebran para contribuir, bien sea en propiedad, uso de cosas o bien sea con la propia industria, siempre persiguiendo realizar un fin económico. Se constituyen dos o más personas porque por eso dice sociedad, socios, en los cuales el contrato de sociedad tiene elementos fundamentales que no pueden faltar, como es: en el momento de constituirse deben estar nombres y apellidos, número de cédula completa de los socios que la van a integrar, denominación social del nombre de la sociedad que van a constituir, montos y aporte de cada uno de los socios, también representados adicionalmente en función de su porcentaje, y cómo va a estar dividido el aporte de cada socio. Adicionalmente tenemos que una sociedad, un contrato de sociedad se da como realizado en el momento en que se ha pactado y se ha firmado. Esto se encuentra en el 1652 del Código Civil. Tenemos también en el 1653 la duración de los contratos de sociedad. La duración puede ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, que es lo que antes decíamos tiempo limitado o tiempo ilimitado. El limitado me lo indica en el contrato de sociedad cuando inicia y cuando culmina, y el ilimitado solamente se constituye y no me dice cuándo va a terminar o se va a disolver la sociedad constituida, que es el contrato de sociedad. Tenemos con respecto a la administración del contrato de sociedad, en el 1665 del Código Civil encontramos que la administración de un contrato de sociedad puede ser ejercida por uno o más socios o por un particular. Esto debe estar plasmado en el contrato de sociedad, cuáles son las funciones y en este caso cuáles son los cargos a los cuales pueden optar en un momento de decidir. Si son administradores, los mismos socios también tienen que indicar en el contrato de sociedad si se tratan de responsabilidades compartidas o responsabilidades individuales. Muy parecido como cuando existían las chequeras, que habían firmas conjuntas o firmas individuales. Si son firmas conjuntas, la decisión de uno de los administradores no se puede tomar en cuenta para el momento de tomar alguna norma que decidan implementar. Tenemos también que el 1671 y el 1672 del Código Civil nos indica las obligaciones que tienen los socios. Y dice que los socios no son responsables solidariamente de las deudas sociales y uno no puede obligar a los demás sin un poder conferido. ¿Qué indica esto? En el momento de firmar una sociedad a través de un contrato de obra, no. A través de un contrato de obra se indica que la responsabilidad de cada uno de los socios abarca a los acreedores solamente con lo que forma parte del contrato de sociedad, más no con sus bienes propios. Y también dice que los socios están obligados ante los acreedores en las partes iguales en un momento de saldar deudas. También encontramos cómo se extingue la sociedad. La sociedad aparece contemplada en el 1673 del Código Civil, que tenemos 5 causales que forman parte de la extinción de una sociedad, de los cuales son: los socios no son responsables. Vamos a ver la extinción de la sociedad. La expiración del plazo de constitución. Esto es en el caso del contrato de sociedad por tiempo limitado, donde me indica desde hasta, en el momento en que culmina el plazo, de inmediato está disuelta la sociedad o se extingue la misma, por consumación del negocio o imposibilidad de realizarlo. Cuando se constituye y si no se logra el objetivo por el cual fue creado, se puede extinguir la sociedad.
por la muerte de uno de los socios, siempre y cuando en el contrato se esté aclarando que la muerte de un socio no da derechos compartidos con los herederos. Los herederos pueden optar por el aporte por el cual fue constituido ese socio en el momento de firmar el contrato. Tenemos por la interdicción, por la insolvencia, por la quiebra de uno de los socios, también se disuelve una sociedad. Por la voluntad expresa de uno o más socios de no continuar con la sociedad. Eso es extinción de la sociedad, que es muy distinto a la disolución de una sociedad. La disolución de una sociedad es cuando lo que se expresa en el contrato, que en el contrato de sociedad, que forma parte de la constitución del capital, uno de los socios lo aportado no lo refleja como real, de inmediato aplica la disolución de sociedad. ¿Cuáles son los casos que se presentan? Cuando un socio promete una propiedad de una cosa y esta propiedad perece. Si la cosa se pierde, ya esa propiedad ya no es motivo. Si la cosa se pierde dentro de la sociedad que ya se aportó, pues no es motivo de disolución, sino que es causal de repente, pero no puede ser motivo de disolución. Cuando la duración es ilimitada y una de las partes que tenga voluntad de disolución, en este caso tampoco aplica, pero son causales de disolución. Y cuando la compañía tiene tiempo limitado, en ese momento podemos decir compañía disuelta. Otro tipo de contratos lo contemplamos en el 1630, que se llaman contratos de obra. Los contratos de obra es cuando una parte se compromete a ejecutar una obra o a trabajar por sí o por cuenta de terceros, con su dirección o sin la dirección de él propia, sino que él manda a otras personas, siempre y cuando exija en el contrato de obra que debe estar plasmado el precio por el cual se va a realizar la misma. Dentro de los elementos importantes del contrato de obra tenemos que encontrar que debe estar establecido previamente lo que se va a realizar. Se debe fijar el contrato, el precio por el cual se va a realizar la obra. También se debe indicar, ¿verdad? Un elemento importante es la fecha de inicio y la fecha de culminación de la obra. Lo que se va a hacer, bien sea solo o a cuenta de terceros. Y el contrato de obra tiene una variedad de género de estilo material, porque un contrato de obra no necesariamente podemos hablar de obras de carácter inmobiliaria, como sería el caso de las constructoras, ya que un contrato de obra también se puede dar cuando se contrata un plomero, un contrato de obra para realizar trabajo de carpintería, un contrato de obra para realizar instalaciones eléctricas. Entonces por eso se dice diversidad de género. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Está el que contrata y está el contratista y el que se contrata. El que contrata se llama locador, que es el que va a pagar el contrato. Y el contratista se llama locatario, que es el que va a ejecutar la obra y va a entregar la obra. Los elementos de existencia y validez de un contrato de obra, se dice que de existencia en un contrato, primero que nada, debe existir consentimiento de las partes. Debe haber un acuerdo mutuo de oferta y de aceptación. Y adicionalmente, el objeto por el cual se realizó el contrato de obra. En cuanto a la validez del contrato, el contrato de obra es válido siempre y cuando exista capacidad entre las partes contratantes, que exista ausencia de vicio del consentimiento, licitud en el objeto o motivo del fin y consentimiento manifestado como lo establece la ley. Es decir, primero que nada, tener capacidad, que sea lícito y que haya voluntad de las partes. ¿Cómo se extingue un contrato de obra? Por desistimiento unilateral del comitente. Es decir, si el que realiza, que en este caso sería el locador, que es el contratante, decide
interrumpir el contrato de obra, se debe ver en la obligación de cancelarle al locatario el monto por el cual estaba pendiente el contrato desde el momento en que inició a culminar, porque esta indemnización involucra si el locatario ha contratado terceras personas para lograr la obra. Tenemos muerte del contratista, también se extingue el contrato. Imposibilidad de terminar la obra, bien sea por ser fuerza física o legal, o también en el caso que sea imposibilidad por caso de fuerza mayor. Y la resolución del contrato. En los contratos de obra también encontramos la ley de contratación, que la ley de contratación existe para regular contratos de obras, bien sea para adquisición de bienes, para contratación de servicios y obras efectuadas por los órganos y entes públicos. Adicionalmente a la ley de contratación también existe la ley de ordenación y urbanización, que aquí involucra mucho la parte municipal, que son los que autorizan de acuerdo a las ordenanzas existentes si una obra aplica o no donde la vayan a realizar. Por eso es que dice que tiene por objeto la ordenación del desarrollo urbanístico en todo el desarrollo del territorio nacional para procurar el crecimiento armónico entre los centros poblados. Vamos a hablar ahora del mandato. El mandato también está regulado por el Código Civil y se encuentra en el artículo 1684. El mandato es un contrato donde una persona se obliga gratuitamente o remunerado a realizar uno o más negocios. Cuando dice gratuitamente o remunerado es porque los mandatos se pueden hacer de manera tácita o escrita, o también se puede hacer de manera express. De manera que hay mandatos en los cuales no son remunerados, sino que ocurre mucho en el caso de los administradores que tienen la función de dirigir empresas donde a él se le ha realizado un mandato, bien sea por escrito en el contrato o bien sea de manera oral, donde él debe cumplir lo que el mandatario le está pidiendo. Por eso es que dice, puede ser remunerado o no. El mandato dice que lo que no puede hacer un administrador es que esté solamente expreso en el contrato y que esté autorizado para hacerlo. De lo contrario no puede enajenar, hipotecar, ya que esto debe ser de manera expresa, debe estar legalmente registrado. Las obligaciones. Se dice que el mandato es como la obligación del padre con su familia. El administrador adquiere el compromiso de realizar un mandato, por lo cual debe velar por el mandato realizado por el mandatario en el momento de la actividad asignada. Las obligaciones del mandato aparecen en el 1698, que deben estar contemplados en lo firmado. Dice que las obligaciones están dentro de los límites que se ha mandado, y si el mandato es remunerado, el mandante debe cancelar gastos y avances del mandato. Si el mandatario sufre pérdidas por causa de dolo, ¿verdad?, el mandante lo debe indemnizar porque es fuera de su alcance. Si el mandatario puede tener objetos que le sirvan de garantía en un momento dado donde el mandante no le quiera remunerar por la obra hecha y esos objetos se utilizaron para realizar el mandato, el mandatario puede utilizarlos como parte de pago, puede dejarlos a favor de él mientras se le concede la remuneración pertinente. ¿Cómo se extingue un mandato? Por revocación, por renuncia del mandatario, por la muerte, por la quiebra, por la secesión y por la inhabilitación del mandato. Esto se encuentra en el 1704. También tenemos las transacciones, que está en el 1713, que me dice que es donde las partes mediante consorcios terminan un litigio, bien sea pendiente o eventual. Y lo más importante es que debe existir capacidad para realizar dichas transacciones.